Vamos a empezar a grabar. Tuc. Listo. Arrancamos. Ecografía testicular. ¿Cuáles son los objetivos que me planteé para esta charla? Siempre empiezo igual. Identificar ecográficamente las estructuras anatómicas del escroto y sus componentes. Vamos a conocer el protocolo de exploración testicular, algo que tienen que saberse como el Padre Nuestro. Definir el papel de la técnica Doppler color y el Doppler espectral. ¿Para qué me sirven? Revisar la patología tumoral testicular y escrotal aguda. De eso vamos a hablar y después van a tener un cuadrito. Muy bien, anatomía del escroto o de la bolsa escrotal. Lo conforman 7 capas: la piel, una fascia superficial que es el músculo dartos, el tejido celular subcutáneo, una fascia espermática externa, el músculo y fascias cremastéricos, fascia espermática interna, túnica vaginal, parietal y visceral. ¿Sí? Acá tienen el testículo en toda su... Muy bien. Pero ¿qué es lo que debemos evaluar nosotros que le vamos a hacer la ecografía? ¿Sí? Lo que tenemos que ver es el espesor de las cubiertas escrotales, eso rara vez lo vemos. ¿Sí? O sea, no nos ponemos a medir si más o menos de 8 milímetros. Pero lo que sí vemos es, a grosso modo, la ecogenicidad del parénquima. Paren que voy a poner el puntero. Así se ve mejor, creo. Entonces, la ecogenicidad del parénquima, el testículo del adulto es ecogénico, mientras que el testículo de los pediátricos son ligeramente hipoecogénicos. El tamaño testicular en longitudinal oscila entre los 30 y 50 milímetros, antero-posterior 30 y transversal de 20 a 40, pesan entre 12 y 19 gramos. En cuanto a los epididimos, son iso o ligeramente hipoecogénicos. La cabeza suele medir entre 5 y 12 milímetros y el cuerpo entre 2 y 4 milímetros de diámetro anteroposterior. Generalmente en condiciones normales, cuando no está inflamado, lo único que vemos, y los residentes míos no me van a dejar mentir, y aquellos que hayan hecho prácticas conmigo o con algún otro médico que lo haya hecho, solo ves la cabeza del epididimo. Si ves el cuerpo es porque está inflamado. Y después, si está inflamado, hay que ver si está inflamado de manera crónica o de manera aguda. ¿Sí? En cuanto a la vascularización, el Doppler color, Doppler espectral y Power Doppler son utilizados para diferentes cuestiones, ya sea para simplemente ver si está vascularizado, si no está infartado el testículo, para ver si hay lesiones ocupantes de espacio que estén vascularizadas, o para ver la presencia, diagnosticar la presencia o no de varicocele. Muy bien. Entonces, son glándulas generalmente simétricas y su función es la producción de espermatozoides y hormonas sexuales. Acá tenemos el conducto de frente. Acá tenemos la cabeza del epididimo. ¿Sí? Testículo con los túbulos semíferos. Y básicamente, ahí lo tienen, en todo su esplendor. Ustedes lo que hacen es, cuando apoyan el transductor, lo apoyan sobre el epididimo. ¿Sí? O sea, esto lo verían inclinado en este sentido. Y ven solo la cabecita y el testículo por detrás. La cabecita les queda como un triángulo y después el testículo por atrás. Entonces, esta es la imagen. Lo que ven es, agarran el pene, lo llevan hacia la panza, digamos, y apoyan, y tenemos el testículo en longi y en axial. En longi lo que tenemos es como si fuese un ganglio, ¿ven que tiene un hilio, un mediastino? ¿Sí? Y en axial vemos ahí, generalmente se ven los dos al mismo tiempo, ustedes se van a concentrar en uno solo, uno por vez, ¿sí? Entonces, la anatomía testicular, lo que vemos es el mediastino testicular, es normal verlo, y la red de testis también es normal verla. Lo que no es normal es cuando tengo la dilatación de la red de testis, que esto mismo chiquitito se ve un grande, que ocupa todo el testículo. En cuanto al epididimo, fíjense ustedes que no me deja mentir la imagen, así se ve, ustedes apoyan el traductor, el cuerpo del epididimo no lo ven, lo que sí ven es como un triangulito la cabeza del epididimo. Es una estructura tubular situada en la cara posterolateral del testículo, mide entre 6 y 7 centímetros. La función transporta el semen producido en los conductos espermáticos hasta el conducto deferente, que es el cañito amarillo que habíamos visto en la imagen anterior. Su cabeza mide entre 10 milímetros, se sitúa en el polo superior del testículo, y el cuerpo mide entre 2 y 4 milímetros de diámetro AP. AP sería en este sentido. Por eso es que casi no se ve.
La cola se ve con mayor detalle ante la presencia de procesos inflamatorios. Entonces, básicamente, vemos un triangulito en el polo superior del testículo, esa es la cabeza del epidimo, puede estar así, sin evidencia de lesiones focales, o en este caso voy a tener un quiste de epidimo, quiste simple en el epidimo, ¿ven? ¿Por qué quiste simple? Porque tiene refuerzo acústico posterior particularmente. Ahora bien, dentro de todo esto, de haberlo visto el testículo, que ustedes lo ven con su forma ovalada, no me asusto si tienen, cuando veo el mediastino, porque sé que es normal, la red de testis, mientras que esté chiquitita está bien, qué sé yo. Veo el epidimo, que no está engrosado, veo solo la cabeza, ok, fantástico. Lo que puede pasar es encontrarnos con apéndices testiculares, que son nada más y nada menos que restos embrionarios y pueden depender del testículo o del epidimo. Ambos, ya sean dependientes del testículo como del epidimo, pueden calcificarse. El más común, que seguramente habrán visto, o no, es la hidatide de Morgani, que es ovoidea y suele localizarse en la interfaz entre el testículo y el epidimo, es decir, en un punto intermedio entre ambos. ¿Y cuál es el meollo de encontrarnos con el apéndice o con la hidatide de Morgani? Que la hidatide, en ciertas ocasiones, puede parecer, en la inexperiencia, vamos a decir, uy, tiene un tumor, pero no, es la hidatide. Y en otras situaciones lo que puede suceder es que se torsione la hidatide y funciona como diagnóstico diferencial de la torsión testicular. Porque la torsión testicular se torsiona el pedículo testicular y genera todo un infarto testicular, mientras que hay veces que lo que se torsiona es el apéndice, o en realidad el pedículo de la hidatide de Morgani, y genera como un infarto de la hidatide y eso duele, no tanto como un infarto testicular, pero como una torsión testicular, pero también duele y es por ahí motivo de consulta y hacemos la ecografía y bueno, gracias a Dios es que se torsionó una hidatide. En cuanto al cordón espermático, lo que tiene es contiene el conducto deferente, las arterias cremastéricas, la deferencial y la testicular. El plexo venoso pampiniforme, que lo vamos a ver luego cuando veamos el tema del varicocele, el nervio genitofemoral, testicular y vasos linfáticos. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos el tema del varicocele. En relación a las arterias y a las venas, bueno, las arterias testiculares se originan, arterias testiculares se originan de la aorta, atraviesan el conducto inguinal y discurren a lo largo de la cara posterior, ¿sí?, del testículo, ramificándose en las arterias capsulares. Las arterias capsulares, ¿sí?, son estas que están aquí, se dividen en las centrípetas, que son las que van ingresando en el testículo, y llegan al mediastino generando las arterias recurrentes, se llaman recurrentes porque vuelven para atrás, ¿sí? Entonces tenemos arterias testiculares, que se hacen arterias capsulares, las arterias capsulares dan las centrípetas que van hacia adentro, centrípetas, imagínate, van hacia adentro, por eso centrípetas, y recurrentes van hacia afuera, por eso llaman recurrentes, básicamente. Hablando de las venas, tenemos lo que es el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme es lo que van a ver ustedes en cada vez que le pidan un Doppler de testículo. ¿Vale? El plexo lo que hacen es drenan la sangre de los testículos y al confluir forman las venas testiculares. ¿Sí? La vena testicular derecha, esta que está acá, drena directamente en la vena cava inferior, como ven aquí. Mientras que la vena testicular, lo mismo pasa con la ovárica, la vena testicular izquierda primero drena en la vena renal y esta luego drena en la vena cava. Es por eso que el varicocele es más frecuente del lado izquierdo, porque hay un paso intermedio. ¿Se entiende? Entonces, generalmente el varicocele, ya sea testicular o pelviano, en las mujeres es más frecuente del lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la evaluación ecográfica? Pasamos por anatomía, ¿sí? Entonces tenemos escroto agudo, localización y caracterización de masas escrotales, se palpa un bultito del paciente, detección de tumor primario oculto en enfermedad metastásica conocida, no debemos dejar de estudiar los testículos. Muchas veces el CA de testículo debuta con metástasis en pulmón. O sea, el paciente se va a hacer un estudio en cualquier otro lado,
por cualquier otro motivo y tiene metástasis por todos lados, porque metastatizan rápidamente los tumores testiculares, y tengo que ir a ver los testículos para ver si no me encuentro con el primario ahí. Lo que hago también es seguimiento de pacientes con microlitiasis testicular. Ahora vamos a ver la importancia. No quiero que después vengan todos. Tenía un residente hace un año. Sí, estaba en cuarto el año pasado. Todo lo informaban con microlitiasis. No, antes. 2 o 3 años. Todos los testículos tenían microlitiasis. Entonces, todo el tiempo el urólogo estaba llamándome pensando que tenía un tumor. Entonces, hay que ser criterioso para ver cuándo informamos, y se lo digo particularmente a los residentes de cuarto que tengo acá, míos. Seguimiento de pacientes con microlitiasis testicular, localización de testículos no descendidos y varicocele. ¿Vale? Escroto agudo. Causa de escroto agudo, torsión testicular, torsión del apéndice testicular, que era lo que decíamos anteriormente, orquiepididimitis, puede ser orquitis, epididimitis o orquiopididimitis, hernias, edemas escrotales o traumatismos. Torsión testicular. Este es la pesadilla del ecografista de guardia en un hospital que tenga pediatría, ¿sí? Porque estás solo y tenés que definir, ¿sí? Produce a partir de una rotación del conducto espermático. Rara vez ocurre luego de los 20 años. Tiene 2 picos de máxima frecuencia. Uno, en el periodo neonatal, ¿sí? Se produce una torsión extravaginal. Mientras que otro se produce a los 14 años aproximadamente y la torsión es intravaginal. Fíjense ustedes, la tasa de preservación es del 80 al 100% si la cirugía se realiza dentro de las 5 a las 6 horas de comienzo del dolor. Entonces, ustedes están solos, en guardia, son R1, R2, y les cae el chico con la torsión testicular, que al principio, hasta que la madre le dio pelota, pensó que se había golpeado, qué sé yo, hasta que el chico empezó a vomitar del dolor. Ahí ya pasaron 2 horas que llegó la guardia. Lo atienden 3 horas. Y para cuando ustedes les dicen, están solos, y para llamar al R superior que tienen ustedes, el tipo le dice, no, estoy a 2 horas, listo. Todo y se murió el testículo. Entonces, por eso es que le digo que es el terror del residente. Porque este tipo te llega, pobre de mí, este niño te llega y vos tenés que poder agarrar y diagnosticarlo, resolverlo, decir que está torsionado porque lo tienen que entrar a operar. La tasa de preservación de ese testículo es del 70% si la cirugía se realiza entre las 6 y las 12 horas. Mientras que la tasa de preservación decae al 20 si demora más de 12. Ahora bien, si lo tenemos más de 12 horas con ese dolor, somos medievales. La ecografía y el Doppler color es el estudio de elección para diagnosticar la causa de dolor escrotal agudo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la torsión testicular? Lo que sucede es que se torsiona el cordón espermático, esto estrangula el drenaje de los testículos, entonces se empieza a congestionar los testículos de sangre, mientras que en una primera instancia las paredes se colapsan las venas, no tengo flujo venoso y las arterias de pared gruesa todavía quedan permeables. Es intensa ingurgitación, o sea, está llegando sangre por las arterias que no está siendo drenada por las venas. Eso hace que aumente aún más y esa intensa ingurgitación vascular termina colapsando las arterias se colapsan, se produce el infarto testicular y así es como se produce el ciclo, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, tengo la torsión del cordón espermático y cuando yo prendo el Doppler, voy a tener flujo. ¿Pero qué flujo voy a tener? Arterial. ¿Sí? No, porque la vena al no tener músculo se colapsa primero. Entonces, la arteria recién se va a ver afectada cuando tanta sea la ingurgitación, tanto sea el edema, que lo que va a pasar es que se tapa la arteria y se infarta el testículo. Entonces, fíjense ustedes, presten atención en esto. Tenemos una fase aguda, una fase subaguda y una fase tardía. La fase aguda es menos de 6 horas. Es cuando tengo que entrar a operarlo en el mejor de los casos. Tengo un tipo que le está doliendo, que está vomitando el dolor.
Menos de 6 horas, el problema acá es normal. El testículo se ve aumentado de tamaño, con ecogenicidad disminuida por el edema, el epidimo está engrosado de manera y con ecogenicidad heterogénea. Palpamos una masa extratesticular que es el cordón torsionado en sí mismo. Vemos engrosamiento cutáneo e hidrocele reactivo. Todos cambios propios de cualquier proceso inflamatorio en curso. ¿Vale? Ahora, en una etapa subaguda que va entre 6 y 12 horas, lo que sucede es aumenta el flujo peritesticular por el edema o por la hiperemia regional. Las velocidades sistólicas de las arterias empiezan a disminuir y hay inversión de las velocidades diastólicas. ¿Por qué? Porque se comprometió el drenaje venoso. No tengo drenaje venoso porque lo primero que pasó es que se colapsaron las venas. Entonces tengo sistólicas que están tratando de entrar, unas diastólicas que están invertidas porque el drenaje venoso se vio afectado, entonces empieza a ingurgitar ese testículo que va a pasar a la fase tardía, donde ya está tan ingurgitado que lo que hace es colapsa las arterias colapsadas no permiten el influjo de sangre dentro del testículo y se infarta. El testículo disminuye de tamaño con ecogenicidad disminuida, ausencia de flujo arterial y venoso al estudio de dolor y Pau Doppler. ¿Sí? Esas son las 3 etapas de la torsión testicular que se tiene que saber para el examen como si fuera su nombre y apellido. Entonces, primeras 6 horas, tenemos un testículo aumentado de tamaño y de disminuida por el edema. El epidimo está engrosado. Y lo que veo es engrosamiento cutáneo. Ustedes aquí, ¿no? Tengo reactivo propio del proceso inflamatorio y en caso de rotación completa no se obtiene señal al estudio con Doppler color. No se obtiene señal venosa. ¿Sí? En aquellos casos donde la rotación sea incompleta, el flujo sanguíneo intratesticular se verá preservado, pero con una señal menal a la contralateral. Pasa esto es lo que sucede. Fíjense, vemos los dos testículos en axial, este tiene flujo, este no tiene flujo. Ecográficamente lo que empieza a pasar es esto que dijimos en una primera etapa, aumentado de tamaño, ecogenicidad difusamente heterogénea, hidrocele reactiva, flecha amarilla, engrosamiento cutáneo en la flecha azul, ausencia de flujo intratesticular venoso, hiperemia peritesticular. Eso es en cuanto a la torsión testicular. Ese es el peor escenario posible. ¿Sí? Hay veces que los pacientes vienen con dolor en los testículos. Nosotros pensamos que es una torsión testicular. Fíjense el tamaño de este testículo. Esta es una criatura muy chiquita. Fíjense que este es el testículo. Se puede presentar entre los 3 y los 3 años de edad. La más común afectada es la hiatidia en un 96%. Comienzo, pero de menor intensidad que el torsión testicular. Lo que pasa es que cuando a uno le duelen los testículos no se fija si me duele más o no duele menos, lo compara con el del amigo. Cuando te duele el testículo. A la palpación puede detectarse un nódulo en relación al polo superior del testículo o verse lo que se llama el signo de la gota, que es un puntito azul. Son tan chiquitas a veces las criaturas que se le ve en la hidrati torsionada que se urgitó y por eso se azul. Se le da tratamiento antiinflamatorio y lo que sucede aquí es que esto se termina necrosando y calcificando. Ecográficamente vamos a ver aumento del tamaño y de la ecogenicidad, vamos a ver una masa adyacente al testículo y al epidimo, signos de hiperemia periapendicular por el reactiva, digamos, así como también hidrocele reactivo, engrosamiento de las cubiertas, propio del proceso inflamatorio que está sucediendo, el flujo intratesticular conservado, lo cual excluye la torsión del cordón. Muy bien, ¿dudas en cuanto a las torsiones, ya sea del cordón como apéndice? ¿Se escucha bien? Porque acá tengo de vuelta el signito de la baja señal. Sí, se escucha. Gracias, Jeff. Excelente. Avancemos. Epidimitis y ortopimitis. Generalmente cuando vienen pacientes adultos mayores de 20 años con dolor en los testículos sin es algo de esto. Bueno, entonces, no va a ser una torsión testicular si es un pibe de 20 años. Viene el paciente, entonces, a lo que voy es,
Ustedes están en la sala de residentes de diagnóstico por imágenes, viene el médico que sea que esté abajo, clínico, cirujano, traumatólogo, lo que sea, y le dice un tipo de 20 años con una posible torsión testicular. Es muy probable que sea cualquiera de estas tres antes que eso. ¿Sí? Y ustedes después hablan con el paciente, está más grande, él se palpa, porque uno, hombres acá presentes, no me van a dejar mentir, antes de ir a hacerse ver los testículos, ustedes antes los revisaron en su casa y ya saben lo que está pasando. ¿Sí? Pero está aumentado de tamaño, lo sentís más caliente. ¿Cómo empezó? Lo sentiste afiebrado y ya solo con el interrogatorio van a ir desculándolo. ¿Sí? Entonces, epidimitis, orquitis, orquiepidimitis es la combinación de ambos procesos inflamatorios. Es la causa más frecuente del dolor escrotal en varones jóvenes. En la infancia son malformaciones genitourinarias o bacilos gram negativos. En menos de 35 años sexualmente activo, enfermedades de transmisión sexual. Clamidia, trachomatis, Neisseria gonorrea. En más de 35 años, Escherichia coli, pseudomonas. Causas no infecciosas, el tratamiento con amiodarona, y entre el 20 y el 40% de los casos de las epidemitis se asocian a orquitis. Orquitis es del testículo, epidimitis de epidima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos de la epidimitis? Aumento del tamaño del epidimo focal, ya sea en la cabeza, o global, las flechas amarillas. ¿Sí? Engrosamiento de las cubiertas escrotales, y CL reactivo, hiperemia reactiva al estudio con Doppler color y Power Doppler. Fíjense ustedes. Acá tenemos una orquiepidimitis. Bueno, en realidad, orquiepidimitis. ¿Sí? Puede simular un tumor cuando la inflamada se ve como una imagen focal de baja ecogenicidad. ¿Sí? El testículo está aumentado de tamaño de ecogenicidad difusamente heterogénea, asociado a un epidimo inflamado. Hay hiperemia reactiva al estudio con Power Doppler y Doppler color. ¿Sí? Esto, fíjense ustedes, esto es de un lado, bien homogéneo, de tamaño que corresponde, mientras que aquí lo que vemos es un testículo aumentado de tamaño, ¿sí? Con un área de baja ecogenicidad propia del edema, del proceso inflamatorio, y también edema y engrosamiento del epididimo adyacente. A diferencia de lo que sucede en la orquiepidimitis aguda, en la orquiepidimitis crónica lo que vemos son hidroceles tabicados, engrosamientos del epididimo que en lugar de ser todo homogéneo adquiere, ¿vieron como cuando ven una tiroiditis de Hashimoto? Ecográficamente, algunos ya lo habrán visto, ¿sí? Cuando los procesos inflamatorios crónicos, lo que pasa es entramos en patrón atigrado. Bueno, ahí vamos. La onda es que, claro, se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama, se inflama, se desinflama. Lo que empieza a suceder es que el tejido normal es reemplazado por fibrosis. Claro, tractos fibrosos. Lo que pasa acá es con el hidrocele, lo que sucede es que aparece en ese tabicado, ¿sí? Mientras que en el epididimo, ¿sí? Lo que van a ver es un epididimo que, mientras que en la etapa, que en una orquitis aguda, de primera vez, está todo gordito y bien hiperecogénico, en la orquitis o orquiepidimitis crónica, ese epididimo está grueso, pero está como irregular, de consistencia heterogénea, y bueno, nada, todo producto de este ciclo de inflamación, reparación, del cual hablábamos anteriormente. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones de estos procesos inflamatorios? Infarto, imagen focal de baja ecogenicidad sin señal de estudio con Doppler, abscesos testiculares, que es la foto básicamente, ¿sí? Colecciones quísticas de contenido heterogéneo con hipervascularización periférica, pioceles, que son colecciones líquidas con ecos internos entre las dos capas de la túnica vaginal, es extratesticular, ¿sí? Es como un hidrocele infectado, y granulomas o calcificaciones. Otros procesos inflamatorios, la ectasia tubular de la red de testis. Se produce como una consecuencia de la obstrucción epididimaria. Se obstruye el epididimo por un proceso infeccioso, traumático, lo que fuese,
y lo que hace la red de testis se empieza a ingurgitar. Ecográficamente lo que vemos son múltiples imágenes anecoicas en red de tamaño variable, no vascularizadas a nivel del mediastino testicular y puede ser bilateral. ¿Sí? Me está apareciendo un cartel que dice que el video se puede ver con mala calidad. Avísenme, por favor, ¿sí? Muy bien. Pasamos al traumatismo testicular. Hasta ahora habíamos visto escroto agudo no traumático y la parte del Doppler. Entonces, básicamente, y parecido a lo que habíamos hablado anteriormente de la ecografía peniana, vemos, fíjense lo que habíamos visto anteriormente, hematoma parietal con engrosamiento focal difuso. También podemos tener, existe lo que es el hematocele, fase aguda, es anecoico o con ecos difusos, y en la fase tardía presenta tabiques, lógicamente por la sangre en los distintos grados de evolución. También podemos tener hematomas intratesticulares, que son áreas de ecogenicidad heterogéneas similares a la presencia de edema y hemorragia, rupturas testiculares con la pérdida de contorno normal liso por interrupción de la túnica albuginea o mediastino testicular, y en ocasiones lo que vemos es una línea de fractura hipocogénica asociada a un hematocele y hematomas testiculares. Es terrible. Fíjense ustedes, esto es un trauma de 6 semanas de evolución. Vemos un hematocele organizado con la formación de coágulo, ¿sí? Acá, esto, o sea, el hematocele es esto, ¿sí? El testículo es esto. Acá hay un testículo y acá hay otro testículo que está aumentado de tamaño y es el que sufre el impacto, ¿sí? Lo que vemos es el hematocele, ¿sí? Y el coágulo que se produjo por la organización del hematoma. Basically. Ahora bien, a toda esta situación, cuando se produce la lesión del testículo propiamente, tenemos la fractura del testículo, ¿sí? No solo tenemos el de baja ecogenicidad, todo esto en contexto de un paciente que se ha golpeado el testículo, sino que tenemos el rozamiento cutáneo, la hiperemia regional propia del proceso inflamatorio y la fractura del mediastino testicular en este caso, ¿sí? La pérdida del contorno normal liso por interrupción de la túnica albuginea. La túnica albuginea es lo que le termina dando forma ovalada. Cuando nosotros perdemos el contorno, ven ustedes aquí como la túnica albuginea mantiene acá. Si esta túnica siguiese normal, el testículo tendría esta forma. Ahora, yo hago la ecografía, veo que la túnica albuginea está, o veo esta imagen, y lo que interpreto es que se ha roto la túnica albuginea producto de una ruptura del testículo. Fíjense ustedes aquí. Terrible. Tumores testiculares. Representan el 1% de las neoplasias del sexo masculino, gracias a Dios. El primero, entre 25 y 35 años, el 95% de las cosas, tumores. A ver, es así. Tenemos 3 tipos de tumores. El primero son pacientes de entre 25 y 35 años. Bueno, estos representan el 95% de los casos. Por eso es lo que yo le decía anteriormente. O sea, bueno, un pibe agarra, bueno, si un joven va, se hace un estudio por lo que fuese y le encuentran metástasis. Vas y te fijas los testículos. Porque corresponden al 95% de los casos. Son tumores malignos de células germinales. Después tenemos un segundo grupo etario que es los tipos que están entre los 60 y los 90 años. ¿Sí? Estos tipos tienen tumores secundarios a linfomas y metástasis. Y después tenemos otro tercer grupo que son los menores de 10 años, que son tumores del cestroma gonadal, que son benignos en su mayoría, por suerte. Y todos estos son más frecuentes en individuos de raza blanca. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, tumores testiculares previos, historia familiar de primer grado con seda testicular, criptorquidia, síndrome de Klinefelter, infertilidad y síntomas intersexuales, como la digenesia gonadal, el hermafroditero o el pseudohermafroditismo. Miren este hermoso cuadro que les armé. Tenemos 3 tipos, ¿no? Habíamos hablado. Acá están los tipos de entre 25 y 35. Acá están los tipos entre 60 y 70, y acá están los chiquitos de menos de 10.
tenemos, me lo hice así porque si no, no entendía lo que íbamos a leer después. Tenemos, entre los 25 y los 35 tenemos tumores de células germinales. Esos se dividen en, y esto lo hice yo, para ustedes que están acá, tenemos seminomas y seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los seminomatosos tenemos el anaplásico, el clásico, que es el 95%, y el espermatocítico. Y después tenemos los no seminomatosos, que es el seno embrionario, el tumor de saco de Yolk, el carcinoma, teratoma y tumores mixtos. Después tenemos a los tipos que tienen entre 60 y 90 años. Estos chabones tienen linfoma, leucemias y metástasis. Y después están los niñitos del estroma gonadal, que generalmente son benignos, son cordones sexuales, son los carcinomas de célula, el cáncer de célula de Sertoli, el carcinoma de célula de Leydig, ¿sí? Y todos estos generan tumores mixtos, en fin. Jóvenes adultos, adultos grandes y pediátricos. Entonces, tumores de células germinales, que son los más frecuentes. Estos, ¿no? Ping. Tenemos el carcinoma in situ, ¿sí? Esto no es muy largo, chicos, lo que vamos a ver ahora, porque yo cada vez que, cuando yo estaba en la facultad y cuando hice este mismo curso que ustedes están haciendo, yo llevo varios años, cada vez que entraban en la parte de tumores me quería morir. Pero no, tranqui, no es muy largo. Y además después lo tienen todo aplicadito en un solo cuadro. El carcinoma in situ, también llamado neoplasia intratubular de las células germinales. Es invasivo con un promedio de 5 años para su diseminación. Es quimio-radiosensible con alta tendencia a la apoptosis. Pueden evolucionar y desarrollar tumores seminomatosos o no seminomatosos. ¿Sí? Ahora bien, seminoma, una de las patitas de la flecha. Es el tumor más frecuente, el 35 y 50% de los tumores testiculares. Es más frecuente en pacientes criptorquídicos. Pico etario en los 30 años, el crecimiento y propagación es lento, asincrónico. Son radiosensibles y una supervivencia mayor al 95% a los 5 años. El 15% está compuesto de células del silicio trofoblástico, o sea que aumenta su unidad beta, y nunca aumentan la alfa-fetoproteína. Acá está el key de la cuestión cuando nosotros veamos la lesión, y es lo que tiene que ver el urólogo cuando nosotros lo que hacemos, le hacemos la descripción ecográfica, pero después los tipos lo que van a hacer es le van a hacer los resultados de laboratorio y ver, dependiendo si levanta uno o baja la otra o cómo se comportan, van a ver si es un tipo u otro. Ecográficamente, se va a ver como masas hipocogénicas de tamaño variable, bien delimitadas y aspecto lobulado, ¿sí? De estructura alterada a expensas de imágenes quísticas por obstrucción de la red de testis. La red de testis se ve afectada, ¿por qué? Porque está presente la lesión esta que lo que termina haciendo es obstruyéndola y se dilata la red. Estos tumores están hipervascularizados y se produce un aumento del tamaño testicular a expensas de la presencia de la lesión. Se encuentran confinados a la albuginia y el 20% pueden presentar adenomegalias retroperitoneales, siendo las calcificaciones además muy infrecuentes. Las presentaciones menos comunes, a diferencia de todo ese monstruo que vimos anteriormente, bueno, menos comúnmente estos tumores se pueden presentar como imágenes focales de baja ecogenicidad, chiquititas en el medio del testículo, o imágenes focales de ecogenicidades disminuidas, fíjense ustedes, esta es la segunda foto, de difusamente heterogénea, contornos lobulados asociados a la presencia de calcificaciones. ¿Sí? Eso es en cuanto a los seminomatosos. Los no seminomatosos, carcinoma embrionario, es el segundo más frecuente luego del seminoma. ¿Sí? El seminoma, habíamos dicho, lobulado, grande, hipervascularizado, parecían ganglios retroperitoneales y demás. Ahora, luego del seminoma está el carcinoma embrionario. La edad promedio es entre 25 y 35 años. Es de menor tamaño que el seminoma, son muy agresivos y generan metástasis sanguíneas y linfáticas, o sea que lo voy a ir a buscar al pulmón. De la túnica de albuginia, distorsión de los contornos, lo cual el otro no hacía, y son dolorosos, y en estos casos se aumentan las dos, la alfa-fetoproteína y la unidad beta. Ecográficamente lo vamos a ver como un tumor sólido de baja ecogenicidad, de bordes poco definidos, acuérdense que no se respeta la albuginia, con áreas de hemorragia, fibrosis,
o calcificaciones, que las calcificaciones eran infrecuentes en el anterior. Invade la túnica albuginia. Entonces, fíjense ustedes cómo lógicamente, si están habituados a hacerlo o ven este tipo de pacientes, los pueden distinguir. El 20% presenta vías quísticas cuando el anterior, la gran mayoría presentaba vías quísticas porque se comprimía la red de testis. Complementariamente a la evaluación del testículo, lo que vamos a hacer, que es no solo valorar la presencia de adenomegalias, acuérdense que los seminomas en gran porcentaje daban adenomegalias, sino también valorar el tórax, ya sea por radiografía, radiología simple o tomografía, para ir a buscar la metástasis. Estos son los pibes que van al preocupacional del laburo y les encuentran metástasis. Directamente en una placa de tórax están normales y de repente es que tienen un seminoma. Los tumores de saco de Yolk son conocidos también como tumores endodérmicos, saco vitelino, carcinoma embrionario infantil u orquidoblastoma. Son frecuentes en la población pediátrica, que representa el 60%, el 80% menor de 2 años, y es infrecuente en adultos. El pronóstico es muy bueno en formas puras porque son quimiosensibles, y las formas mixtas son de peor pronóstico. Generan metástasis en el pulmón y generan aumento de la alfa-fetoproteína. Ecográficamente se ven como masas sólidas, clásicamente de baja ecogenicidad y homogéneas, pero están muy vascularizados. Pueden ser inespecíficos y sospechar en pacientes pediátricos con masa mal definida heterogénea que condiciona un aumento del tamaño testicular. Lógico, chicos, chicas, ustedes ven un pediátrico que de repente le palpan en un testículo una lesión ocupante de espacio, es un tumor hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? No pensamos otra cosa. Los teratomas son tumores de células germinales compuestos de las 3 capas germinales, endo, meso y ecto. El segundo tipo más frecuente de los tumores testiculares en niños. La presentación es en menores de 4 años y las formas puras son frecuentes, poco frecuentes, perdón. Y en este caso, a diferencia del anterior, no aumenta ni la alfa-proteína ni la subunidad beta. Son mayormente benignos y el 3 a 6% presenta transformación maligna. Y acá lo que tenemos es la típica imagen en la cual vemos masas complejas, los teratomas, ya sea que aparecen en la columna, los testículos, en los ovarios y demás. Terato significa monstruo, ¿no? En griego, en latín. Bueno, es por eso, porque tiene todas las capas de las 3 capas y produce estas masas complejas, que pueden tener pelo, diente, piel y demás, ¿sí? Entonces vemos que son lesiones que al principio parecerían muchos kilos, pero en realidad cuando entrecerramos los ojos vemos que es una lesión muy grande con diferentes ecogenicidades y la composición es heterogénea, ¿no? El coriocarcinoma es infrecuente en su forma pura. La forma mixta es más frecuente, corresponde al 8%. Es un tumor maligno raro y muy agresivo. Es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida. Histológicamente está compuesto por citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Aumenta la subunidad beta a más de 50 unidades internacionales, lo cual es un factor de mal pronóstico. Genera ginecomastia en el 10% y una tasa de supervivencia que es menos del 40%. Es muy agresivo el coriocarcinoma. Por suerte, no es tan frecuente como los anteriores. Pero prometo que falta menos. En este caso, y en cuanto al coriocarcinoma, fíjense, es una masa sólida isoecogénica. Hasta ahora habíamos visto masas que eran de baja ecogenicidad. Son poco definidos sus contornos y puede ser sólido quística. Acá lo que pasa es que se generan áreas de necrosis y hemorragia producto del crecimiento rápido del tumor, y lo que sucede es que a partir de esas áreas de hemorragia también aparecen clasificaciones que son frecuentes. Se invade la túnica albuginia, dato menor porque le permite propagación adyacente, y tiene una alta diseminación temprana, razón por la que tenemos que ir a buscar metástasis en pulmón, en hígado, gastrointestinal y en cerebro. Para terminar, tenemos el tumor mixto de células germinales, una edad promedio de 30 años, histológicamente formado por más de un tipo de células germinales, pueden ser seminomatosos o no seminomatosos. Carcinoma embrionario, teratoma, saco de Yolk son los componentes más frecuentes, ¿sí?
No son radiosensibles y los hallazgos ecográficos son variables según el tipo histológico que componga. O sea, básicamente son células pluripotenciales que pueden generar cualquier tipo de cáncer a partir de su reproducción o replicación normal. Y en cuanto a los tumores del estroma gonadal, el tumor de las células de Leydig, más frecuente de los tumores estromales, representa un 4% de los tumores testiculares, se produce en cualquier edad, el 3% puede ser bilateral, el 90% son benignos, el 80% aumentan el estrógeno, estradiol, testosterona y otros marcadores tumorales. Pero esto es lo importante, en cuanto a los hallazgos ecográficos, fíjense ustedes, es un tumor, es pequeño, ¿sí? Es sólido, pequeño, de baja ecogenicidad, muy vascularizado, y pueden aumentar su tamaño a expensas de presencia de áreas de quísticas, y de la misma manera que pasaba con el anterior, es un rápido crecimiento que produce áreas de necrobiosis central, hemorragias, calcificaciones y demás. Está altamente vascularizado y sospechamos malignidad más de 5 centímetros con invasión vascular con extensión más allá del parenquima testicular. El otro de la estirpe de las gonadales es el tumor de la célula de Sertoli. Es 1% de todos los tumores testiculares, aparece en cualquier edad, ginecomastia poco frecuente, 80-90% es benigno. Solo pienso en malignidad cuando es más de 5 centímetros con necrosis e invasión vascular. Ecográficamente, a diferencia del anterior, estas son muy chiquitas. Generalmente son menores de 4 centímetros, multifocales, bilaterales asociados a calcificaciones. Otros tumores mayores de 60 años, acuérdense los linfomas, las metástasis. Y ecográficamente, el linfoma son lesiones de pequeño tamaño, son muchas, a diferencia de los anteriores, que generalmente es uno ocupado un tumor. Y en cuanto a los tumores testiculares, del linfoma es el tumor testicular bilateral más frecuente. Para terminar, les prometo el tema de las microlitiasis, porque esto lo hice a partir de este residente que teníamos nosotros, que informó todo como microlitiasis y todo le pasó a cáncer. El tema es así con las microlitiasis. Se caracteriza por la existencia, la onda es la siguiente, se caracteriza por la existencia de microlitiasis dentro de los túbulos seminíferos, ¿sí? Es poco frecuente y genera una hallazgo incidental durante la realización de la ecografía escrotal. Se hace la ecografía y ven estos puntitos que son calcificaciones. La definición generalmente aceptada de la metástasis testicular es la presencia de, metástasis no, microlitiasis testicular, es la presencia de 5 o más pequeños focos ecogénicos dentro del testículo con un tamaño que oscila entre 1 y 3 milímetros en diámetro, ¿sí? No afectan la forma y tamaño del testículo, es generalmente de sombra acústica porque son muy pequeñitos. Lo que se ve probablemente es porque, bueno, este hecho es una característica diagnóstica importante para distinguirlos de otras calcificaciones intratesticulares. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 entre 5 y 10 microlitros. A ver, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre 5 y 10. Grado 2, entre 10 y 20. Grado 3, más de 20 microlitros. La mayoría de los autores no creen que la microlitiasis testicular por sí misma sea una lesión premaligna, pero sí representa una anormalidad testicular que pueda predisponer a la malignidad. ¿A qué voy con esto, chicos, chicas? Ustedes van a apoyar el transductor en los testículos y van a empezar a ver, a partir de que ahora lo saben, van a empezar a ver microlitiasis testicular. Si las van a informar, infórmelas sabiendo los grados, porque eso es lo que necesita el urólogo para parar las antenas o no. Bueno, entonces, simplemente no pongan microlitiasis o múltiples imágenes de litiasis testicular o lo que fue. No. Pongan los grados y así el urólogo o el médico tratante sabe de qué están hablando y sabe si se tiene o no se tiene que preocupar. Les mentí, varicocele es lo último. Es la dilatación y tortuosidad normal de las venas espermáticas y del plexo pampiniforme.
¿sí? Habíamos dicho que era más frecuente del lado izquierdo. Normalmente el diámetro de las venas del plexo pampiniforme oscila entre el 0,5 y el 1,5, con una vena principal de drenaje que llega hasta los 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Ahora, la incidencia en la población general es de entre el 10 y el 15%. El 15 al 20% son adultos y entre el 30 y el 50 son varones con infertilidad primaria. Suele aparecer en la pubertad, teniendo una frecuencia de 16%, bueno, todo epidemiología, y es la causa más frecuente de infertilidad. ¿Por qué? Porque lógicamente toda esa sangre que se acumula en el testículo, en la plexo pampiniforme ingurgitado, aumenta la temperatura, mata a los espermatozoides, paciente infértil. Por eso, cuando van y hacen los estudios, la pareja hace los estudios de fertilidad, ella se va a contar los folículos y él se hace la ecografía testicular para ver si no tiene un varicocele que justifique el por qué no está quedando ella embarazada. La etiología, bueno, es más común del lado izquierdo, lo habíamos dicho anteriormente, es el 80-90% de los pacientes, básicamente porque la vena testicular drena en la vena renal izquierda y no en la vena cava inferior como lo hace la vena testicular derecha. ¿Cuáles son las causas? Básicamente, incompetencia valvular dentro de un sistema venoso espermático interno, dentro del sistema venoso espermático interno, un incremento de flujo de la arterial en la pubertad que excede la capacidad de drenaje del sistema venoso, o sea, manda tanta sangre en la pubertad que no puede ser drenado y en consecuencia se dilata los componentes del plexo pampiniforme, fenómenos de cascanueces, diferencia de la presión hidrostática, niveles elevados de óxido nítrico, alteraciones de las fibras musculares lisas. ¿Qué es lo importante de todo esto que estamos hablando? Los grados. ¿Por qué? Porque solo el grado 3 es quirúrgico. Entonces, grado 0 es subclínico. Se detecta en la ecografía, es imperceptible en la exploración. El grado 1, esto es urológico, es palpable solo en Valsalva. Le pido al paciente que haga fuerza, toco el testículo y siento los gusanitos. Grado 2 es palpable en la bipedestación, o sea, el paciente se para y palpo los cordones. Grado 3 es visible a través de la piel escrotal. Estos son los grados según el urólogo, pero nosotros los ecografistas tenemos grados que también van del 1 al 3, y es básicamente cómo es el comportamiento, y es muy subjetivo, es cómo es el comportamiento de esas venas dilatadas en cuanto a la valsalva y a la bipedestación. Este estudio se hace con el paciente de pie, generalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ingurgitación vascular ante maniobras de valsalva, ¿sí? Yo le digo al paciente, yo estoy haciendo el estudio, ¿no? Apoyo mi transductor, lo oriento hacia el plexo pampiniforme. En condiciones normales, en cualquier paciente, cualquiera de ustedes que yo le digo que haga valsalva, lo que voy a ver es una ingurgitación de los componentes del plexo pampiniforme, y cuando les pido que suelten, esa ingurgitación, esos se van a apagar, ¿sí? Se van a ver negros nuevamente. El paciente con un varicocele grado 1, lo que hago es lo hago hacer valsalva, estando acostado, lo hago hacer valsalva, y cuando suelta la valsalva tarda entre 2 y 3 segundos en que se apaguen esos vasos. Es un grado 1. Grado 2 es un poco más lento, va hasta los 5 segundos tal vez, ¿sí? Y el grado 3, que es el quirúrgico, es cuando al paciente lo pongo de pie y esos vasos se ingurgitan solos, ¿sí? Tanto en el grado 1 como en el grado 2, el paciente estando de pie no se ingurgitan los vasos, salvo cuando hace valsalva. En el grado 3, que es el quirúrgico, el paciente se para, apoyo el transductor y ya veo ingurgitación de los vasos componentes del plexo pampiniforme. Es un grado 3, lo informo y lo mandan a operar. Característicamente tiene una apariencia serpinginosa, son plexos con mayores a 3 milímetros básicamente de diámetro, puede haber inversión del flujo ante maniobras de valsalva. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. La ecografía Doppler nos permite ver el grado de reflujo, y para su estadificación se puede usar la clasificación según Sartecchi. Grado 1 es un reflujo a nivel de la ingle solo durante maniobra avanzada sin deformación escrotal. Grado 2, reflujo a nivel del segmento proximal del plexo pampiniforme solo ante la maniobra de valsalva. Grado 3, yo no uso esto. Yo uso grado 1, grado 2, grado 3. Así que esto se los dejo a modo de... para que lo tengan, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que habla es del espectro, ¿sí? No del tiempo
para cerrarse las venas, sino que fíjense ustedes que el grado 4 es un flujo inverso que es espontáneo, aumenta durante la maniobra de Valsalva con deformación escrotal y posible hipertrofia testicular, y el grado 5 es un reflujo en reposo del plexo palmopiriforme dilatado. Básicamente es lo mismo que anterior, lo que decíamos anteriormente, o sea, en este caso grado 4 y grado 5 serían los quirúrgicos, en la que propongo yo, el grado 3 es quirúrgico, solo lo dimos en 3, y la que yo les planteo de grado 1, grado 2, grado 3 se condice mucho más con la graduación que hacen los urólogos. También se puede clasificar según el diámetro de las dilataciones venosas, grado 1 calibres máximos entre 2 y 4, grado 2 calibres máximos entre 4 y 5 y grado 3 calibres máximos mayores de 5 milímetros. Fíjense ustedes, en este caso tenemos un testículo derecho de forma y tamaño covado, con un diámetro longitudinal de 36 milímetros por 26 antero posterior y 15 transverso. Lo que vemos son presencia de dilataciones varicosas posteriores en caso de número con diámetros máximos de 5 milímetros, hallamos en relación de varicocele moderado, severo, grado 3, moderado a severo, o grado 3 según Sartecchi. ¿Sí? En lo que yo les propongo, el grado 3 es en bipedestación sin Valsalva, ya sin Gurgiti. Testículo izquierdo, este es un grado, un varicocele severo, fíjense ustedes, presencia de dilataciones varicosas posteriores con dilataciones máximas de 8 milímetros, visibles en reposo, que se exacerban en reposo. Acá, la palabra clave acá es en reposo, o sea, no tengo que hacer Valsalva para que vea la ingurgitación venosa, ¿sí? Correspondiente a un grado, un varicocele severo. La clasificación que yo les propongo es 1, 2 o 3, o leve, moderado y severo. Esto es un severo, o grado 4 según Sartecchi. Y eso es todo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Voy a tener la grabación.